Gracias por estar con nosotros y continuar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Obviamente hoy hay muchos temas que nos preocupan en el ámbito electoral, no solamente porque el Congreso pues no aceptó la renuncia de Ana Paola Hall, sino por los acontecimientos que se dieron ayer. Desde el 29 de julio han venido suscitándose hechos que no debieron ser, porque esto viene a agudizar una crisis. ¿Quién se beneficia de esta crisis realmente? Pues si recordamos, el 29 de julio iba a ser un día de mucha esperanza porque se iba a aceptar la renuncia de Ana Paola Hall, que no quiere estar en ese poder, en el Consejo Nacional Electoral, pero Luis Redondo se negó a aceptar la renuncia. Vean ustedes, sin someterla a aprobación del Pleno, porque aunque sea el presidente, él solamente representa un voto. Y pidió al Ministerio Público investigar las causas de la renuncia. Si alguien renuncia porque no quiere estar usted. O sea, y no necesito ser ni abogado, ni pitonizo, ni brujo, ni nada. Si alguien renuncia, renuncia. Se da trámite. Pero como aquí todo lo enredan, y ha sido el presidente del Congreso Nacional quien ha enredado esta situación y ha agudizado esta crisis. ¿Qué sucedió? El 30 de julio, ayer, justamente, el fiscal general aceptando, para que miren la inmediatez, la solicitud del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, intervino el Consejo Nacional Electoral para investigar cuatro delitos, entre los cuales está traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Estos son los cuatro delitos que se están investigando y estamos de acuerdo que los investiguen, que se investiguen, pero él tiene pendiente el informe y la investigación del 9 de marzo, porque si a él se le ha olvidado, al pueblo hondureño no. También hace una citatoria a los tres consejeros en calidad de testigos, porque así dice el comunicado, en calidad de testigos. Pero esto manda un mensaje también a Ana Paola y a Cosette López, un mensaje claro en sus declaraciones, donde prácticamente las acusa de que ellas son las que están boicoteando. Sabemos que hay un problema interno y que Marlon Ochoa del Partido Libertad y Refundación se niega a participar en las sesiones convocadas por el Pleno. Y eso todos lo sabemos. Pero se tiene que ser justo. Si van a investigar, que sea parejo. Se van a ir los tres concejales. Realmente ese problema de continuar porque está paralizado. Pero también sucedía simultáneamente ayer con los disturbios, con la intervención de la ATIC en el Consejo Nacional Electoral, con las protestas donde golpearon a varios simpatizantes del Partido Liberal, el canciller Javier Bus se reunía con el secretario general de la OEA y donde garantizaba elecciones democráticas aquí en el país. No sé cuál es el concepto de democracia, porque lo que hay realmente en estos momentos no hay democracia en Honduras en materia electoral. Está paralizado el Consejo Nacional Electoral, tiene más de un mes de estar paralizado, está paralizado desde el 7 de julio. Y eso no es justo, no es justo para el pueblo hondureño. Queremos elecciones limpias, transparentes, y entre más mecanismos hayan, es mejor para todos los hondureños. Antes de continuar con nuestros invitados, les voy a presentar a ustedes esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impactos sobre una cronología de todos los hechos, de todo, como dice, las intentonas de intervenir en el Consejo Nacional Electoral por parte de las autoridades. Veamos.
4 meses de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral no encuentra salida. Entre renuncias, amenazas, intervenciones fiscales y comparecencias políticas, el ente electoral ha quedado atrapado en medio del caos institucional. Esta es la cronología de un asedio sin precedentes. El día 10 de marzo, el fiscal general Joel Zelaya anunció la creación de un grupo de investigación integrado por 5 fiscalías especializadas, la ATIC y la DPI. Su misión es esclarecer el desastroso proceso electoral y los graves retrasos en la distribución de maletas electorales. Posteriormente, los días 24 y 25 de abril, las consejeras Cosette López y Ana Paola Holt comparecieron ante una comisión especial del Congreso Nacional, mientras que Marlon Ochoa acudió solo un día después. El 8 de julio, el Pleno del CNE compareció nuevamente ante el Congreso. La sesión terminó en gritos, empujones y enfrentamientos. Tras casi 3 semanas, el 29 de julio, el Congreso Nacional conoce la renuncia de Ana Paola Holt, pero en lugar de aceptarla, la remite al Ministerio Público. Y Holt denuncia presiones, amenazas y extorsión. El 30 de julio, la ATIC irrumpe en el CNE por orden del fiscal general. El operativo busca documentación clave en una investigación que ya incluye 4 delitos: traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. La presidenta del CNE, Cosette López, recibe la primera citación en calidad de testigo. A pesar de las acciones mediáticas, ni el Ministerio Público ni la Comisión Especial del Congreso han presentado hasta hoy ningún informe oficial sobre el desastre electoral del 9 de marzo. ¿Justicia o show político? Lo cierto es que el CNE está paralizado y el reloj electoral no se detiene. Estamos en una crisis electoral, una parálisis. Está paralizado el cronograma electoral. Miren, como dice esa frase, ni Juan Orlando se atrevió a tanto, aunque les moleste. Ni cuando se restauró el sistema democrático en Honduras, escuche bien lo que estoy diciendo, ni cuando se instauró el sistema democrático en Honduras se había violentado un organismo electoral. En vez de avanzar, estamos retrocediendo por caprichos. Aquí lo que se trata es, a nadie le importa, porque yo lo puedo ser sincero, en estos momentos a ningún partido político le importa respetar el voto del pueblo hondureño. Lo que quieren es tener control del TREP. Y eso es lo que se busca, el control del TREP. Porque es más fácil, y es lo que se han hecho, elecciones estilo Honduras, porque tampoco el TREP es una gran panacea. El TREP solamente le marca una tendencia, pero el informe oficial es 30 días después de las elecciones. Un pleito de niños, porque parece pleito de niños, cada quien con su capricho, ha llevado a esto. Y se suma el Congreso Nacional, echándole gasolina al fuego, no acepta la renuncia de Ana Paola Holt. Si la mujer no quiere estar ahí, despáchenla. Como dicen, ni a la fuerza ni la comida es buena. Pero eso es lo que tenemos ahorita. Y es por eso importante de saber por quién vamos a votar en estas próximas elecciones. Honduras no puede vivir en un caos. Está paralizado el Consejo Nacional Electoral. Si las elecciones fueran hoy, no pueden haber elecciones, porque no hay ningún sistema de contratación de servicios adicionales, ni biometría, ni auditoría, ni TREP, ni impresión de papeletas. Todo eso está parado. Absolutamente todo está parado. Hoy tenemos aquí con nosotros a la diputada Mirari Díaz y también al abogado y analista Kenneth Madrid, porque sí nos preocupa. Ya hoy Libertad y Refundación ha anunciado que van a protestas hoy a las 2 de la tarde con sus colectivos.
Ayer hubo enfrentamientos, hubo heridos en el bajos del Congreso Nacional. Yo creo que aquí no se trata de medir fuerzas, porque si los grandes no se ponen de acuerdo, los de abajo, mucho peor. Y lo hemos venido advirtiendo, si continuamos con esta postura violenta de nuestra clase política, en las elecciones va a haber mucha más violencia. Así que mejor bájenle, negocien y repártense y ya estuvo. Pero déjennos vivir y sobrevivir en paz aquí en el país. Muchísimas gracias, diputada, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Bueno, muchas gracias, Emma. Igual al abogado, siempre es un placer estar con él y sobre todo al pueblo hondureño por compartir este espacio. Usted ha hecho una radiografía muy precisa y muy detallada en cuanto a lo que estamos viviendo en Honduras. Estamos en una crisis electoral política sumamente grave, complicada y no generada, porque también tenemos que decir con nombre y apellido cómo son las cosas, no generada por la oposición política de este país, sino por hoy quienes gobiernan y quienes prácticamente se venden de víctima cuando sabemos que son los victimarios del sistema electoral y del sistema entero en Honduras. Así que gracias por ese espacio y va a ser importante pues compartir lo que está pasando, pero también buscar esas soluciones que sí necesitamos darle tranquilidad al pueblo hondureño en estos 4 meses, pero que garantizar que el 30 de noviembre su voto tiene que ser respetado. Y qué mejor que la transparencia. Y ahí es donde todos tenemos que ver cómo solucionamos este problema, pero cuando una de las partes no quiere, va a ser bien difícil. Así que creo yo que el pueblo hondureño hoy tiene que unirse para que se respete su voto y que hayan elecciones, porque también la ruta de estos 4 meses prácticamente nos va a determinar quién quiere y quién no quiere elecciones. Ya lo hemos visto en el transcurso de estos días y de estos meses que han pasado. Sí, y aquí tenemos una situación, y lo veníamos hablando con el abogado Kenneth Madrid desde hace tiempo. Miren, el tripartidismo se puso de acuerdo para no incluir a PCH, porque PCH es el partido a cual le tenían miedo. Pero ahora, ¿qué sucedió? El control lo tiene Libertad y Refundación, porque los 2 suplentes son de Libertad y Refundación dentro del Consejo Nacional Electoral. Realmente yo creo que al final es positivo que se den estos hechos, porque estamos a 4 meses. Hoy estamos a 4 meses de las elecciones generales y hay posibilidades de que se pueda realmente recuperar la legalidad de las elecciones, porque ahorita no es el hecho. Ahorita el cronograma electoral está irrumpido, hay una parálisis electoral y obviamente están en riesgo las elecciones. Abogado, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, muy buen día, un placer estar aquí con usted, licenciada, y con la diputada Melary Díaz. Mire, acá es interesante cómo podemos hacer el análisis de todo lo que ha venido sucediendo. Con usted, acertadamente, habíamos conversado que iba a ser un periodo preelectoral bastante convulso y violento, que se iban a dar estas acciones, ya las avisorábamos porque dicen que así como la víspera la fiesta va. Sí. Y evidentemente que esto ya se veía venir de una forma violenta, de que ahora lo que pasa es que el ataque se veía venir también cómo iba a haber un enfrentamiento fuerte y férreo entre los colectivos de Libertad y Refundación y el resto de la sociedad. Pero el problema es que ahora se atacó las instituciones. Hay un deterioro del sistema gubernamental del país, porque lógicamente que se están utilizando las mismas instituciones del Estado para destruir el sistema democrático del país. Eso es lamentable. Y mire, acá algo importante que sí es conveniente que el pueblo hondureño comprenda, y sobre todo también los partidos de oposición, es que deben de presentar una oposición inteligente. Ya en este momento, si se le sigue el juego de violencia a Libertad y Refundación, se cae en el juego que está queriendo que se caiga para tener el desorden y tener obviamente la desestabilización del país. Porque yo no creo que Libertad y Refundación al final también quiere elecciones, pero quiere elecciones a su medida. Porque nada haría Libre con quedarse en el poder a la fuerza, porque la comunidad internacional no lo reconocería y prácticamente quedaría Honduras agilada como estuvo con anterioridad. Yo creo que sí quieren elecciones, pero quieren elecciones a su medida y a la manera que pueden tener el control.
del ente electoral. Aquí el gran pleito es debido a que no tienen el control del CNE. Y este es el ataque férreo y constante para tener el control del Consejo Nacional Electoral. O sea, Libre lo que busca es el control del Consejo Nacional Electoral. A toda costa. Y esto se va a calmar hasta que tengan el control del CNE. Y van a buscar todos los mecanismos existentes. Mire qué interesante. Cuando usted renuncia de un lugar o ya pide que termine su relación de servicio, ningún patrón a usted lo va a tener a la fuerza. Sí. Ya cuando usted dice yo me voy. Yo me voy diciendo que porque no quiere estar. Mire, y es interesante todo lo que sucede, porque mire, ya estábamos acostumbrados a los discursos del presidente del Congreso y a la forma también de los libelos que presenta. Pero ya cuando se rebasa la línea de la legalidad, sí estamos en un peligro constante. ¿Cómo es posible de que se violente la Constitución por una sola persona? La Constitución es clara en sus atribuciones del Congreso Nacional, donde dice el Congreso Nacional, los 128 diputados. No el presidente del Congreso. Y dice que deben de conocer, y entre sus numerales está la renuncia de los funcionarios, pero es el Congreso, los 128, es el presidente, solo es una vía para que conozca el Pleno, pero cuando ya una persona que está en la Junta Directiva se atreve a tanto y a hacer sus propias argumentaciones jurídicas fuera de contexto, estamos en peligro, realmente ahí estamos en peligro. O sea, en esos momentos estamos en peligro la democracia en Honduras. El problema es que no solo la democracia, la institucionalidad, porque no hay un respeto absoluto a la legalidad, no hay un respeto absoluto a las normas, sino que aquí cada quien hace lo que quiere. Sí. Y eso es lamentable porque eso es lo que pone en peligro. Y termino con esto. ¿Sabe cuál es el detalle? El problema es que se utilizan las otras instituciones que sí tienen control de libertad de refundación para atacar al Consejo Nacional Electoral. Mire, aquí nunca hemos dicho de que el que ande al margen de la ley no sea investigado y se le presente un requerimiento fiscal. Eso es correcto. Aquí todo el que anda afuera, que lo investigue y lo presente. Uno cuestiona cuándo no es el momento y ni las circunstancias para hacerlo. Hasta en la persecución penal hay estrategia para hacerlo. Y se sabe el momento que debe hacerlo. Pero cuando usted tiene el Poder Judicial, al Ministerio Público, al Poder Legislativo, atacando al Consejo Nacional Electoral, entonces ahí usted dice, sí, realmente aquí se quiere desestabilizar la institución porque no hay el control. Y a mí no me extrañaría incluso que resultaran el día de mañana con un requerimiento fiscal contra las dos consejeras. Sí. Ayer justamente las diputadas mujeres hicieron una vigilia anoche en las afueras del Consejo Nacional Electoral en apoyo a las dos consejeras. La alarma, y hay que decirlo, José López se ha mantenido en su postura. Y yo creo que cada quien debe mantener su postura, ¿verdad? Dentro de lo marco de la legalidad y del momento de paz. Pero sí alarmó el hecho de que Cosette dijera que estaba considerando realmente no continuar en ese cargo porque realmente ha sido atropellada, vilipendiada. Aquí nosotros hicimos exactamente un programa. A Cosette López se le atacó a su hija menor de edad. Oiga bien, menor de edad. Y la Fiscalía de la Niñez no hizo absolutamente nada. Porque la hija de Ana Paola Hall ya es adulta. Ya es adulta. Pero ahí sí reaccionaron. A Cosette se ha llevado a ese límite. Yo entiendo que una cosa es las rivalidades políticas, pero otra cosa es violentar la ley. ¿Realmente a ustedes les preocupa como Partido Nacional, diputada, el hecho de que Cosette les pueda tirar la toalla? Porque también es ser humano, pues, o sea, nadie quiere estar aguantando porrazos a cada rato, levantarse, abrir las redes sociales y ver una cantidad de mensajes ofensivos en contra de ella, porque aquí hay que decirlo también, va. Vírgenes y santas solo en la iglesia. Aquí ninguna es santa, nadie es santo. Pero tampoco de la manera tan vil y absurda, yo no encuentro término realmente, tan bajo. ¿Les preocupa realmente que Cosette pueda considerar esto? ¿Ustedes hablaron con ella? Bueno, mire, primero es válido que Cosette haya expresado el hecho de que está considerando esta renuncia. Sobre los hombros de ella ha caído
la institucionalidad, resguardarla del Consejo Nacional Electoral. Ha venido meses, de hecho desde que se eligieron las autoridades del Consejo Nacional Electoral, y de aquí, para que recordemos, se hizo la primera sesión para elegir cómo iba a ser la rotación de la presidencia. Desde ahí fueron atacadas. Sí. Desde ahí se les orquestó una campaña de desprestigio porque no había tenido Marlon Ochoa la presidencia, ni para las primarias ni para las generales. Si uno viene haciendo toda esta historia de todo lo que ha venido aconteciendo, hoy COSET está en una situación que está considerándolo. Claro que nos preocupa como partido, porque al final quien hoy garantiza que el Consejo Nacional esté de pie es José López Osorio. No cabe la menor duda. Si usted se fija, Marlon Ochoa ha desaparecido de la escena. Ana Paola ha desaparecido de la escena. Y quien sigue dando la cara, porque bien es cierto, es la consejera presidenta, pero sigue sosteniendo el Consejo, lo que está del Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos pedido y le hemos dicho que considere de que no está sola, de que este es un proceso de acompañamiento no solamente del Partido Nacional, de la sociedad hondureña en general, de todos aquellos que forman parte de sociedad civil, porque necesitamos a alguien que nos garantice el hecho de que lo que en el Consejo Nacional Electoral, en sus atribuciones y funciones, pueda operar, pero también bajo un ataque sistemático de lo que hoy está viviendo la institución, como lo decía el abogado Kenneth, y la parte personal de COSET, llega en un momento en que esta crisis puede estallar. Entonces, ella el día de ayer ha manifestado de que va a tener su compás de espera. Nosotros, como usted lo manifestó el día de ayer, si vio las mujeres diputadas de los distintos partidos políticos, hicimos un frente en común de irnos al Consejo Nacional Electoral. A excepción de Libre, ¿verdad? A excepción de Libre. Las bancadas de oposición, porque sí hay que aclararlo. Ir a solidarizarnos, decirle que no está sola y que va a estar con nuestro apoyo. Pero en una situación muy personal, uno es bien difícil cuestionarla, decirle no tenés que estar ahí. Lo que ocupamos aquí es que todos la acuerpemos, que todos estemos ahí presentes resguardándola. Pero más allá de eso, es lo preocupante y de lo que señalaba el abogado y nosotros le hemos venido señalando, es que no estamos en una situación típica del respeto a la ley. Estamos ante una situación atípica de un gobierno y de un partido que hoy tienen el control institucional, que hoy lo que quieren es socavar la democracia y lo han venido haciendo. Hoy, donde lo que están buscando es que cada oportunidad que haya, por ahí, meterse y querer violar la ley. Y el abogado decía algo muy cierto. El Congreso Nacional, las bancadas de oposición, prácticamente estaríamos como pintadas. Porque hoy, quien está ilegítimamente presidiendo el Congreso Nacional, se atribuía todas las atribuciones que señala la Constitución de la República que le competen a un pleno de 128 diputados. Él decide qué va a hacer y qué no va a hacer. Y el tema de la renuncia condicionada pasó a ser una renuncia y le instruyó al Ministerio Público. Y lo que señaló ayer la presidenta consejera es todavía más preocupante, al señalar que el fiscal general está siendo juez y que está emitiendo criterios antes y que está persiguiendo. Y ese control que el Ministerio Público quiere hacer a través de esas atribuciones que está violando es también preocupante, porque hay, y tenemos conocimiento e información, que hay requerimientos fiscales en contra de personas ya del Consejo Nacional Electoral. ¿De quién va a querer actuar? ¿En contra de COSET? En contra, ahorita la información que tenemos es de empleados que han estado manejando ciertos procesos en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿quién va a querer trabajar en un órgano donde lo que hace el Ministerio Público cuando quiere dentro de sus atribuciones es tomarse el Consejo Nacional Electoral disque bajo la legalidad? Sí. Eso pone en peligro y que nadie va a querer trabajar en el Consejo. Sí. Tenemos que ir a pausa, Vamos a ahondar un poquito más. Nos advierten que ya hay requerimientos en contra de
Me imagino que son jefes de departamentos de los puestos clave dentro del Consejo Nacional. Estamos a 4 meses de las elecciones generales. Número 1, ¿quién va a querer trabajar? Porque al final los que dan las órdenes se lavan las manos, ¿verdad? Pero también es importante decir de que el Consejo Nacional Electoral no había podido superar muchas cosas y se suponía más bien que con la inclusión de la biometría, las mejoras en el TREP, se iba a garantizar una transparencia y que se respetara el voto. Pero vean ustedes qué paradoja. Aquí, intervenido el Consejo Nacional Electoral, amenazas a los concejales y teníamos una misión de la OEA, donde ellos advierten, que lo vamos a ver después de pausa, qué es lo que están advirtiendo la misión de la OEA, y hasta cuánto tiempo van a aguantar realmente, va a aguantar Cosette López mantenerse, porque ella tendría que entregar el 1 de septiembre. 1 de septiembre termina el periodo de Cosette López. Eso lo vamos a analizar después de pausa, no nos cambie, que ya volvemos. La falta de consensos en el tripartidismo, como dicen los analistas, en los dueños de los partidos políticos, es lo que nos tiene en esta situación. Lamentable. Como que no quisieran que hubiesen elecciones. Insisto, ni cuando se instauró el sistema democrático en Honduras se había atentado tanto en contra del organismo electoral. Porque cada año se fue mejorando, y hay que decirlo, hemos ido evolucionando. Aunque no nos quitamos ese estigma de las elecciones estilo Honduras, que las más nefastas fueron las del 2017, porque ahí se socavó la institucionalidad. Y todo lo que queremos es que si yo voy a votar, si el abogado Kenneth va a votar, si la diputada Merari va a votar, se respete su voto. El problema aquí es que se han impuesto y se han manipulado muchas cosas. Y eso es lo que no queremos los hondureños. Pagamos nosotros, porque con sus impuestos, mis impuestos, y los que pagamos realmente impuestos en este país, pagamos esas elecciones. Para que sea la misma institucionalidad. Porque aquí, ¿por qué no se reúne el fiscal con el Consejo Nacional Electoral? Miren, señores, esto es lo que necesito. Si usted está involucrado, apártese, suspendan. O sea, hay 1000 maneras de investigar. Pero llegar a hacer el show, intimidar, amenazar. Yo le puedo ser sincera, mi percepción es que quieren cambiar a los 3 concejales. Esa es mi percepción. Porque han generado también mucha novatería, malos mandaderos, y es lo que nos han generado esta crisis. Pero la crisis la han generado los dueños de los partidos políticos. Ellos son los que la han generado. Pero vean ustedes, la misión de observadores de la OEA, que vino a auscultar la situación, fue recibido, yo no sé si a propósito, porque también hay que ver si había una planificación con semejante circo y escándalo. Se reunió con los partidos políticos, con cierta gente de sociedad civil, y ellos emitieron este comunicado. No lo vamos a leer todo porque es importante, pero hay unos fragmentos que son bien importantes. Y dice: misión electoral de la OEA en Honduras llama a garantizar que las autoridades electorales puedan desarrollar su trabajo con plena autonomía e independencia. Dice, el segundo párrafo: las autoridades electorales referidas deben de tener la seguridad necesaria de llevar a cabo sus funciones y expresar sus opiniones libres de intimidación y excesiva intervención judicial. La misión de observadores electorales, la OEA, ve con alarma que integrantes del Consejo Nacional Electoral han considerado dejar sus puestos alejando injerencias y presiones externas. Así que mismo la misión también convoca
a los distintos actores a moderar el tono de discurso político para evitar que la retórica afecte el pacífico desarrollo en esta etapa preelectoral e impacte negativamente en la jornada. Igualmente considera que deben de dar todas las garantías a las candidaturas inscritas para llevar adelante sus campañas y actividades en el marco de los principios democráticos y evitar la judicialización del proceso. Honduras merece que las elecciones se den en un ambiente de tranquilidad, respeto, con una campaña centrada en propuestas que beneficien a la ciudadanía. No lo leo el resto porque ya, pero está claro. Mire, no hay que ser mago para saber que se está instrumentalizando el Ministerio Público. Pues. O sea, la OEA lo está diciendo. Ahí lo está diciendo, por eso le digo, no hay que ser mago ni experto en derecho para que la sociedad hondureña pueda hacer la lectura como la hizo los miembros de la Misión de Observación Electoral. Están instrumentalizando las otras instituciones del Estado para destruir el CNE. Ahí se los dice, garanticen la plena independencia y autonomía del Consejo Nacional Electoral. Le están diciendo, dejen de meter sus manos ahí. Ese es el detalle. Por eso estamos en esta crisis generada desde Libertad de Refundación, porque obviamente, ¿quién comenzó este desorden? Marlos Ochoa. No aceptaron una decisión que ya había tomado. Y yo, mire, ha llegado un momento donde yo pienso que ya ni era el TREP el tema de discusión. El tema era paralizar el Consejo Nacional Electoral. Esa era la función fundamental que tenían como objetivo para lograr tener la presidencia al momento de las elecciones. Y yo no creo que esto termine con el nombramiento de otros consejeros y que estos tres puedan salir. No va a terminar ahí el problema. Mire, el problema, ahora que no le aceptan la renuncia a Paola Hall, ahí va a resultar que se va a incapacitar y va a entrar un suplente de los dos que tienen Libertad de Refundación ahí, y ahí ya va a estar contento y se acabó el problema. Sí. Eso es lo que va a pasar. Ahora bien, ¿qué va a pasar en la oposición? Bueno, mire, la oposición tenemos que tener claro algo. Bueno, oposición también a medias, ¿verdad? A medias, porque vemos que, y hay que decirlo, Partido Liberal en cuanto esté en un lado, está en un lado. O sea, una cosa dice Salvador, otra cosa dice Carlos Flores, ¿verdad? Y ese es el vaivén que tiene, y parte de esa crisis la ha generado la postura del Partido Liberal. Como 5 cabezas tiene el Partido Liberal. Sí, tiene 5. Mire, está los alcaldes, está la bancada, está Carlos Flores, está Salvador Narrala y está el Pollo Contreras. Pero le digo. 5. Y no, el problema es que estos 5 no se ponen de acuerdo. Y Carlos Flores negocia siempre por ellos y se quedan oliendo. Y esa es la realidad. Mire, usted ha hecho un panorama tan claro de la situación en el Partido Liberal, que es lo que nosotros hemos venido señalando. Creo que el Partido Liberal, mientras no tenga una postura firme, clara, definida, va a seguir siendo ese aliado de Libre. Quiera una parte o no la quiera otra parte dentro del Partido Liberal, es una realidad. Y veamos lo siguiente. Cuando en marzo Marlon Ochoa y Ana Paola Hall se pusieron de acuerdo en el biométrico, y el Partido Nacional, a través de José López, se respetó. O sea, 2, la decisión en contra de 1, y nos fuimos con eso. Y eso es importante, fíjese que en las elecciones internas nos fuimos con ese TREP. Con ese TREP y con ese mismo biométrico. ¿Y qué pasó? Marlon Ochoa, si se recuerdan, a medida iban avanzando los resultados, iba cuestionando y legitimando y señalando el fraude que estaban haciendo los partidos políticos en el biométrico. Desde ahí usted ve cuál es la intención. Pasa todavía a mayo, aprueban los lineamientos del TREP por unanimidad, y luego en junio ya a Marlon no le parece porque es la línea que le dieron. ¿Y quién propone? Mire usted, el tema de la verificación, de la doble verificación, es el Partido Liberal. Y hoy el Partido Liberal está en este lío porque Ana Paola, dentro del mismo Consejo Nacional Electoral, siendo una representante y una consejera, tampoco está firme en sus decisiones. Eso nos va a afectar y nos ha venido afectando y va a terminar de afectar. Porque aquí la pregunta es, la renuncia no la aceptó Luis Redondo. Y eso ya es un tema hablado con alguna cúpula del Partido Liberal, porque si usted lee la carta de renuncia,
ahí es bien claro el hecho de lo por cual las denuncias que ella hace con su partido, su bancada, que señala hasta el Partido Nacional, cuando nosotros ni en ningún momento nos hemos opuesto, más bien le hemos apoyado en el Consejo Nacional Electoral con sus posturas. Dice que el Partido Nacional la ha presionado. La presiona, ¿de dónde? ¿Quién que diga, pues? Que diga, y no, el voto de ella, ahí está, y la firma de ella, que ella propuso la doble verificación. ¿Cuál presión? En todo caso, que la presión venga de libre. Pero mire ustedes, de ahí uno ve y analiza las cosas, el contubernio que hay entonces de esa facción del Partido Liberal que siempre le hemos señalado. La redacción de esa renuncia fue premeditada, sí, abogado. Sí. Sí. O sea, fue preparada para generar más caos. Mire, cuando usted lee todo el texto de la renuncia, uno sabe que eso conlleva otra cosa. Cuando se quiere ir de un lado, ya no quiere estar, renuncia irrevocablemente. Sí. Y además le pone ahí el fundamento, porque se lo exige, ¿verdad? Usted vaya, ¿qué fundamento? Claro. Fundamento ahí, ¿por qué va? Usted a menudo, colocan ahí los funcionarios por razones familiares, y ya obviamente tienen que atender a su familia y se acabó el problema. Mire, condicionada o no, eso no existe. Eso no existe legalmente. No, eso es. Eso no existe. Mire, y las renuncias condicionadas pueden darse en el seno de patrón o trabajador, pero no en el seno cuando un órgano estatal que usted no le puede decir qué es lo que haga, ni qué es lo que no haga. ¿Qué hace usted? Lo que está ahí, porque no está en el contexto de la ley, usted lo tiene como no puesto. ¿Quiere renuncia? Sí, bueno. Entonces el Pleno de la toma, le acepta la renuncia y queda fuera de cargo. Sencillo, se acabó el problema. Pero acá el detalle es que cuando usted ve también, todo huele muy raro. Mire, ¿por qué Ana Paola Jola hasta estas alturas no se ha pronunciado? No ha dicho nada, que le denegaron la renuncia. Mire, escrito, señores, yo no quiero estar acá, me quiero ir. Una nueva nota, me quiero ir. Estar ahí. Ella quiere estar ahí. Por eso le digo, entonces ponen a la gente, a la población, a hablar sobre el tema, y eso es un guión orquestado para llevar todo esto y para haber provocado este caso. Yo siento que ella tal vez pensó, ¿verdad? Porque como aquí la gente, y hay que aprender a respetar las audiencias, pensó que la gente le iba a rogar que se quedara. Tal vez ella nunca pensó que cuando ella dijo eso, iba a tener más bien un rechazo y una crítica fuerte, ¿verdad? Porque cuando se es figura pública, usted está sometido al escrutinio público. Ojo, respetemos los hijos menores de edad. ¿Sabe cuál es el no nos metamos en las cuestiones que no son de competencia. Totalmente. Porque yo incluso condené, por ejemplo, el bullying que le hicieron al hijo de Luis Redondo, porque es un menor de edad. O sea, saquemos a los hijos, los adultos están metidos en esto y que sean ellos los que respondan. Mire, uno tiene que condenar la violencia. Cualquier manifestación de violencia uno lo tiene que condenar. Lastimosamente estamos en el gobierno de la primera presidenta mujer, y es donde más violencia se ha dado, en todas las manifestaciones. Si usted ve muertos, que las mujeres hoy han incrementado el tema de la violencia doméstica, vemos la inseguridad, vemos que no hay un gobierno con políticas públicas para la protección de la mujer. Entonces desde ahí usted ve la violencia política en el Congreso. Sabe que escuchar a Luis Redondo decir en esa renuncia, cuando estaba dando su intervención, que dónde estaban las mujeres del Congreso para defender la violencia que había sido objeto de Ana Paola. Es tan cínico que él es uno de los principales hombres en el Congreso que le violentan los derechos a las mujeres diputadas en el Congreso. Acá no hay que ser cínicos. Ese es lo que lastimosamente este gobierno es su figura principal, el cinismo. Ahora bien, ¿podría prorrogarse las elecciones? No podemos nosotros permitir que las elecciones se prorroguen bajo ningún concepto. ¿Por qué? El Partido Nacional se mantiene firme que las elecciones tienen que ser el 30 de noviembre. Tiene que ser el 30. Si cualquier partido acepta que se prorroguen, perdemos el país. Porque al libre usted no le puede dar ni un milímetro de espacio para reaccionar. Ellos no quieren elecciones. Y Kenneth decía algo. Tienen que tener elecciones. Estamos de acuerdo. Ellos quieren legitimar el fraude que hagan y decir hicimos elecciones, aunque sean cuestionadas, pero las hicieron. Pero llega un momento en su desesperación que saben que no tienen el respaldo popular, que esta gente es capaz. Y mire usted cree que en la OEA andan así nomás, andan allanando el camino internacional para decirte que la oposición les está dando un golpe. Óigame, ¿en qué cabeza cabe que un golpe de Estado... ¿Hay probabilidades, abogado, hay probabilidades de un golpe en estos momentos? No, es que ya lo están dando.
¿Pero quién lo está dando? Eso es un autogolpe. ¿Autogolpe? Sí, es un autogolpe. Y cuando usted ve que se desestabilizan las instituciones del Estado, es un autogolpe. Porque obviamente la oposición no tiene ese poder. No tiene el ejército, no tiene la policía, no está en el poder. ¿Y quién está provocando el caos? Desde el mismo poder se está saboteando. Entonces es un autogolpe. Lo que estamos viendo es un autogolpe. Tenemos ya varios mensajes que vamos a leer, justamente que nos han escrito a nuestras plataformas. Dice Gladys Medina, dice, solo ladrando en contra de Libre, dice, 12 años de gobierno cachureco y no hicieron nada y ahora son solución, jajaja, delincuentes. Dice Santos Emilio Mesa, dice, 4 años más con Libre, dice. Santos Emilio Mesa dice, el terremoto que fue culpa de Mel y el tsunami de Xiomara, eso le falta decir, dice, los cachurecos van a fingir demencia y ellos son los hacedores de la curva de Batson, ni Roberto Carlos hizo tal efecto en el mundo, dice este televidente. También está el abogado Laitano que nos dice, buenos días, diálogo de impacto de los dos invitados. La situación política ya a mi parecer ha escalado a un estado prácticamente caótico. La situación del CNE es cada día preocupante. Ayer, escuchando las declaraciones del fiscal general, que fueron expresiones más de sentencia que de investigación, de intervenir la ATIC en secuestro de documentación para ver quiénes son los actores que están llevando, según él, una conspiración. A mi parecer, debe ser imparcial, requerir todo aquel que esté entorpeciendo el cronograma electoral, como lo que pasó con los colectivos de Libre. Impidieron que ofertantes del sistema TREP llegaran aquel día a impedir que se diera el evento, que no se llevó a cabo. Por eso es un claro ejemplo de entorpecer dicho cronograma. Y quiero aprovechar a hacerle una pregunta a la diputada Merari Díaz. He leído una posición del candidato Asfura, que de llegar a ser electo restablecer relaciones con China-Taiwán, y esto ha causado preocupación en las autoridades de China continental, el cual le pidió al candidato del Partido Nacional definir una posición al respecto. A mi criterio, debe analizarse bien esto, porque hay convenios firmados con el gigante asiático de Honduras que, a mi parecer, más que favorecer, pueden perjudicar a esa posición de restablecer relaciones con Taiwán, porque China algún día va a anexar a Taiwán por su política de una sola China, cosa que no descarto que va a pasar algún día a futuro. ¿Y cómo quedará Honduras en esta situación? Y le quiero aclarar que fue, tengo entendido, fue Papi, ¿va?, el que dijo eso. Fueron unas declaraciones que él señaló en cuanto al hecho de que nosotros hemos tenido por 76 años relaciones con Taiwán. Y abruptamente este gobierno le dio 30 días en el 2022 para que se fueran. Y nosotros hemos tenido una convivencia armónica y pacífica y una relación comercial con Taiwán. Entonces usted no le puede limitar un país en una política interna partidaria. ¿Qué decisión va a tomar? Y China creo que fue abusivo y esas son acciones, mire, de intervención, de querer cuestionar y pedirle a un candidato que se retracte. ¿A cuenta de qué? Entonces yo creo que es importante respetar lo que ya está establecido. Tenemos que ser respetuosos de la ley, pero también exigir que se respete esas posturas que los candidatos tienen y que son válidas. Nosotros necesitamos fortalecer, indistintamente de lo que China pueda hacer con Taiwán. Mientras Taiwán esté, nosotros podemos tener esas relaciones de paz, de armonía, pero sobre todo comerciales, que con China no se han tenido, porque le mintieron al pueblo hondureño y a los empresarios de que iban a abrir un mercado exitoso, y lo que menos ha hecho. Si hoy ya no tenemos ni fincas de camarón, estamos viendo cuántos empleos se perdieron, cuántos millones se dejaron de exportar. Entonces, hay que poner las cosas como son y en el contexto que son, y aprovechar más bien que China se retracte de estar pidiéndole a los partidos políticos intrometerse en esas propuestas de campaña que le competen únicamente al pueblo hondureño. Sí. El tiempo se nos ha agotado. ¿Podría prorrogarse las elecciones? Eso no es correcto. Mire, cuando usted ya habla de mover fechas que están establecidas en la Constitución y que tenemos que respetar, ahí es donde ya andamos desvariando. Es cuando ya queremos, obviamente, salirnos del marco constitucional, del marco legal. Señores políticos, siéntense. Aquí no es el caos lo que el pueblo hondureño quiere. Aquí no quiere violencia. Dijimos, bájenle el tono. Mire, dejen que la gente vaya a las urnas,
que se haga todo. Si gana Libertad y Refundación, como ganó el 2021, excelente. Todos vamos a estar contentos porque toda la sociedad hondureña fue a ejercer su voto. Si gana el Partido Liberal, vamos a estar contentos igual. Si gana el Partido Nacional, también. Entonces, aquí lo que queremos es que hayan elecciones libres y transparentes. Aquí no es correcto que se genere ese tipo de violencia que está haciendo, porque eso nos deteriora como Estado y nos deteriora como sociedad. Sí, diputada. Bueno, nosotros primero aclararle al pueblo hondureño que bajo ningún concepto el Partido Nacional se prestaría para alargar el plazo de las elecciones. Tenemos que cumplirlo de acuerdo a la Constitución. Y por otro lado, sí es importante señalar los frentes en común que como partidos de oposición debemos de hacer en contra de aquellos de que quieren atrasar prácticamente y que no hayan elecciones en Honduras. El Partido Nacional está firme en que sí quiere elecciones, que sí vamos a continuar, y el pueblo hondureño solo tiene que ver quiénes son aquellos que lo que hacen más bien es querer impedir que por sistemas como el TREP o como unas cuestiones no hayan elecciones y quererse robarse la voluntad del pueblo hondureño. Sí, bueno, vamos, y si en el peor escenario nos va a tocar, como dice, verificar a boca de urna, y ahí tiene que haber una vigilancia ciudadana, porque ahí solo los ciudadanos pueden salvar realmente el proceso electoral. Mire, ahora los partidos políticos de oposición tienen la enorme responsabilidad de no solo tener a sus representantes de la Junta Receptora de Votos, sino también una veeduría de parte de todos los ciudadanos ahí, presentes en la urna desde que comienza hasta que termine toda la Junta Receptora de Votos, de escrutar los votos y tener el resultado. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Esperemos, por el bien del país, que los dueños de los partidos políticos se pongan de acuerdo de una vez por todas, que nos dejen en paz. Miren, yo les voy a ser sincera, se molestan cuando uno compara, pero estamos peor que como cuando estábamos con Juan Orlando Hernández. Es una zozobra, es una tensión. Realmente este caos nos tiene cansados a todos. Y les voy a ser sincero, el pueblo hondureño ha sido sabio. Lo demostró en el 2021, castigó a Juan Orlando por todo lo que hizo y salió masivamente a votar. Así que, recuerden, ya no es el mismo elector. Es un voto razonado, es un voto pensado. Y vamos porque las elecciones sean el 30 de noviembre. Muchísimas gracias a la diputada Merari Díaz, al abogado Kenneth Madrid por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento. Nosotros en los noticieros vamos a estar dándoles seguimiento a todo lo que está ocurriendo con esta crisis electoral y también a través de todas nuestras plataformas digitales. Así que los invito a que continúen con BTV y me esperen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.